Hola mis queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga un martes más aquí entre hermanas. Hoy día hemos sido bendecidas esta célula de la hermana Patricia López y Marlene González en traerle una palabra, en traerle un poquito de conversación de lo que nosotros hemos vivido del Señor. Y nosotros estamos acá en Gualañé, muchos saludos de Gualañé, muchas bendiciones para todos, incluso para aquellos que por primera vez se conectan, le damos la bienvenida y esperamos que se quede hasta el final, porque siempre en las cosas del Señor, al final viene lo mejor. Les quiero comenzar esta reunión que empecemos con lo primero, como le decimos a los niños, ¿qué es lo primero? Y ellos gritan, oración. Y queremos orar para que Dios guarde, que cubra y que el Espíritu Santo pueda estar en medio de nosotras y podamos ser usadas por el Señor para poder compartir de la palabra del Señor, de la buena palabra del Señor. Así que le vamos a pedir a mi hermana Jessica que por favor pueda orar para comenzar. Amén. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tenernos convocadas en un día más, Señor, del programa Entre Hermanas. Queremos ser de gran edificación, Señor, para las hermanas que nos escuchan, para las nuevas también, Señor, para todas aquellas mujeres, Señor, que nos están escuchando y aquellas familias también. Queremos compartir nuestras experiencias, Señor, y que tú nos guardes y nos cubras en todo lo que hablemos ahora, Señor, que sea para edificar y honrar tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hoy día nosotros queremos traerle una palabra que ha sido de bendición para nuestras vidas. Yo sé que tú las has escuchado muchas veces, que hay muchas predicaciones, pero hoy día queremos darle un punto de vista distinto. Nosotros no estamos exentos los cristianos, al contrario de pasar situaciones, de pasar procesos. Y nosotros le hemos puesto a esta reunión y lo que vamos a compartir es no te bajes de la barca. Yo creo que muchos ya deben saber de qué palabra vamos a hablar, qué es nuestra palabra principal, porque la vida del cristiano al principio es muy hermosa, pero después Dios nos quiere hacer crecer y nos hace pasar por diferentes situaciones. Y estas situaciones muchas veces se convierten en tormentas. Y en esta pandemia muchos hemos vivido tormentas que han sido grandes y tormentas silenciosas también. Y hoy día te decimos y te queremos recomendar que lo importante que es quedarte ahí, quedarte en cada reunión, quedarte en cada culto, quedarte en cada cosa que el Señor nos esté llamando. Que no dejemos de lado las cosas del Señor, porque en medio de la tormenta, el único que va a poder ayudarte va a ser el Señor. Y por sobre todo, en esa tormenta, tú lo vas a conocer de una forma distinta. Y si ya pensabas que era grande, ahora lo vas a ver mucho más grande. Y le vamos a dar lectura a la palabra en el nombre de Jesús que está en Mateo 8, del 23 al 27. Y dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó el mar, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciéndole, Señor, sálvanos, que perecemos. Él dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos al mar y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta es una hermosa palabra porque nos habla, uno dice, y subieron, entraron todos a la barca. Nosotros ya estamos en esta barca. Usted, yo y el que nos ve, usted ya está en esta barca. Y estábamos ahí todos en la barca, pero de repente
empezaron a pasar situaciones donde nos empezamos a mover y estas cosas nos empiezan a descolocar. Y yo quiero preguntarles aquí, y quiero que mis hermanas también se saluden, las saluden y puedan ellas ahí presentarse. Mi hermana Francis. Hola, mis hermanas, Dios las bendiga. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Y qué rico poder compartir de esta palabra que nos entrega el Señor, esta palabra que nos muestra la importancia de estar en la barca con Cristo. Esperamos que nuestras vivencias sean de gran bendición también para ustedes y de fortalecimiento para que, así como nuestra fe creció a través de nuestras vivencias, la fe de ustedes también sea creciendo y sea también una palabra de gran bendición para sus vidas. Hermana Jessica. Hola, hermana. Esta palabra va a ser una gran palabra para todas. Muchas veces hemos pasado por tormentas grandes y es de gran edificación cada tormenta porque nos mantenemos ahí firmes en la barca y sin bajarnos porque nos agarramos de la mano del Señor y no nos soltamos en ningún momento. Amén. Existen diferentes tipos de tormentas. Existen las tormentas que vienen del Señor y las tormentas que nosotros también nos provocamos al desobedecer. Y hoy con nuestros testimonios, te queremos enseñar de que lo valioso que es quedarse en las dos situaciones, porque solamente Cristo te va a ayudar y Él te va a sacar de esta tormenta, como decíamos anteriormente. Hermana Jessica, me gustaría que usted ahí nos comentara cómo han sido algunas o cómo ha sido su tormenta. Mi tormenta empezó el 29 de diciembre del año 2019. Había empezado un poquito antes, pero ese día Dios la confirmó y fue... mi esposo anteriormente había quedado sin trabajo y yo quise sostener la casa yo. Ya dije yo, no importa, él quedó sin trabajo, pero dije yo puedo. Tenía un proyecto grande, yo me la puedo. Dije yo, no importa, si total con que me alcance para pagar las deudas, lo demás no importa. Dije yo. Ya, pero Dios tenía otros planes para mí. Vino a remecer mi barca, pues, mi casa completa. El 29 de diciembre íbamos al culto de la palabra profética Talca y antes de llegar a la iglesia yo tuve un accidente. Íbamos en el bus. Primeramente la hermana Marlene me había dicho que yo me sentara, porque yo iba parada, ese día hacía mucho calor, y yo iba de pie atrás, en los últimos asientos atrás. Y resulta de que yo hice oídos sordos, pues caso omiso a lo que ella me había dicho, y resulta de que en un momento antes de llegar a la iglesia hay unos lomos de toro y yo tuve el accidente ahí. Yo prácticamente volé, ni siquiera salté, sino que yo volé y me fracturé un pie. Al llegar a la iglesia, la pastora vio mi condición, cómo estaba, y ella me preguntó, me dijo, ¿cómo se siente, hermana? Yo le dije, me duele mucho. Yo sentía de que algo había pasado en mi pie, pero yo no tenía la certeza ni tampoco quería aceptar que era una fractura, porque para mí las fracturas no están dentro de mi salud, porque yo sufro mucho de los huesos. Entonces, una fractura para mí era algo grave. Entonces, yo le dije, estoy bien. Me dio la opción de quedarme en el culto o que me llevaran a la Cruz Roja o a una posta por ahí cerca. Y yo decidí ese día quedarme en el culto,
aguantar el dolor, porque el dolor era muy grande, y quedarme. O sea, yo no quise bajarme porque al momento del accidente yo confesé mi pecado. O sea, yo sabía de que había sido por una desobediencia. Y hay una palabra que está en Primera de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo ahí entendí de que Dios ya me había sanado. O sea, ese proceso que yo iba a vivir de mi pie fracturado, yo no lo sabía hasta ese momento, pero yo al confesar de que sí había sido por una desobediencia, de no haber hecho caso de que que me sentara, yo había sido por eso me había fracturado el pie, por desobediente, no era por otra cosa. Y yo reconocí, confesé de que había sido por porfía, no era otra cosa. Yo dije, me fracturé por porfía, nada más. Y no me quedaba más que aguantar las consecuencias de un pecado. No queda otra, porque uno muchas veces comete errores, pero no acepta que lo cometió, o sea, que lo hizo. Y entonces me quedé en el culto. Al terminar el culto le pregunté a la pastora, le pedí cobertura para cuando llegáramos a Cagualañé, me llevaran pasar al hospital para ver qué era lo que tenía. Cuando llegamos acá, paso al hospital, me hacen una radiografía y la enfermera que me atendió casualmente es mi vecina atrás de mi casa, vive en la misma villa. Y me dice, yo le pregunto, yo digo, ¿cómo se ve? Me dice, es que no se ve, no se ve, me dice nada. Me dice, tienes hecho trizas, me dice el pie. Me dice, tienes 3 fracturas. Dan 2 huesitos que están apoyando el tobillo y esos huesitos estaban molidos, o sea, no había nada. Me dijo, te voy a mandar de urgencia, pero no ahora, mañana, para que te vea un traumatólogo de urgencia en Curicó. Así que llegué a casa y lo primero que hubieron fueron cuestionamientos de mi esposo, que veníamos juntos de la palabra profética, y él me dice sutilmente, linda la que te mandaste. Pero yo no había, o sea, yo sabía que había pecado, y yo en ese momento con mi dolor tampoco quería que me lo refregaran en la cara. Pues. Yo me sentía más mal que él me hubiese reclamado que yo había pecado a que Dios me lo hubiese reclamado. Y en ese momento yo me puse a llorar y confesé aún más y pedí perdón por el pecado que había cometido. Su hermana. Qué glorioso es lo que nuestra hermana nos comenta, porque a veces nosotros pensamos que las tormentas son externas, pero el Señor aquí, a través del testimonio de nuestra hermana, nos está demostrando que muchas de nuestras tormentas son provocadas por nosotros mismos, pero qué glorioso es el Señor, porque Él nos deja una palabra. Como buen padre, Él siempre quiere que nosotros hagamos lo correcto. Y como decía ella, y estaba ahí en Primera de Juan 1:9, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo sé que mi hermana aprendió mucho en ese proceso. Sé que ella, Dios ahí estuvo limpiando cada vez, y como decía ella, Dios también te va a sostener, aunque pasemos situaciones fuertes. Dios, si tú te arrepientes, si yo me arrepiento, Dios nos va a sostener ahí en las consecuencias, viviendo las consecuencias. Hermana Franci, ¿usted qué tiene para compartirnos? Bueno, yo les quería compartir una tormenta que estuve viviendo y que se vivió en Victoria porque estaba arriba de la barca. Y esta tormenta comenzó cuando fui a tener a Josefina.
Y la di, bueno, tuve el parto por cesárea ya en el hospital de Curicó. Iba todo bien, ya salió todo bien. Bueno, esto fue en plena pandemia, estábamos en mayo, así que estaba sola. Me tocó solita, gracias al Señor. Igual Francisco tuvo la posibilidad de estar con Josefina y ya después, pero yo lo vi en el pasillo. Viví todo mi parto, toda la operación sola. Y después de eso empezó, bueno, yo me había preparado harto, es mi segunda hija, y ya también había estudiado sobre la lactancia materna, había hecho cursos por el trabajo en el que estuve, y yo sabía que era súper importante la primera hora, sabía que era súper importante el estar ahí, sé que a mayor succión hay mayor producción, y me pongo a la Josefina en mi pecho, y yo veo que sale calostra, así que estoy súper contenta y feliz. Y después llega la TENS y me dice, cuando le estaban haciendo examen de la Josefina, me dice, le di una mamadera, se tomó una mamadera de relleno. Y a mí casi me da un ataque surtido porque no me preguntaron, no me dijeron nada. Llegaron y le dieron el relleno. Y Josefina sufrió inmediatamente una confusión tetina-pezón. Josefina al tiro agarró lo que era la mamadera. Y le gustó la mamadera, le gustó la fluidez que tenía, porque ella no hacía esfuerzo, le salía leche. Y le siguieron dando relleno, y yo obviamente la tenía todo el día en mi pecho, pero ella no funcionaba de la misma forma como debería haberlo hecho si hubiese estado con lactancia exclusiva en esos días. Y si bien se ve como algo que quizás es como pequeño, la verdad es que yo sufrí mucho esos días, porque yo veía a Josefina que lloraba porque no salía la cantidad de leche que ella quería. Veía a Josefina que la controlaban y no subía el peso que ella tenía que subir para que le dieran el alta. Y esto no lo podía, y yo no lo entendía, y me daba tanta pena, me encima que uno está tan vulnerable cuando está recién parida, porque están todas las hormonas todavía revolucionadas, y lloré mucho. El tema es que no podía llorar abiertamente porque al lado tenía mamás que tenían a su hijo en neonatología porque había nacido un poco prematuro, al otro lado tenía otra mamá con neonatología, más allá había una mamá que estaba con posible pérdida de bebé. Entonces yo decía, no puedo estar llorando delante de ellas porque finalmente yo tengo a mi hija aquí. Y yo estaba agradecida de eso, estaba agradecida del Señor de tener a mi hija al lado, de poder estar todo el día con ella, de poder cambiarle los pañales, pero sentía que eso estaba mal y me daba tanta pena. Yo me iba al baño y podía estar un ratito más porque era baño para todas las de la habitación. Entonces lloraba como 2 minutos ahí, le clamaba al Señor y después volvía. Y en ese tiempo lo que me fortalecía era una alabanza que dice que tu nombre es como un ungüento derramado sobre nosotros. El nombre de Jesús es un ungüento. Y realmente ese nombre fue un ungüento. Después la pediatra pesó a Josefina y dijo, no le vamos a dar el alta porque nos subió de peso y las mamás se ponen flojas en la casa. Y yo ahí callada aguantándome de responderle, porque yo sé que no era floja, yo sabía que le estaba dando todo el pecho que necesitaba, toda la leche, yo sabía que estaba recibiendo lo que necesitaba, pero afuera todos me decían lo contrario. Y nuevamente callé y esperando que el Señor pasara adelante, y me dieron el alta. Y durante la época de puerperio fue difícil, fue muy difícil porque de verdad que tenía mucha pena, era mucha la pena, tenía mis pechos llenos de leche y Josefina era muy flojita para tomar, si bien succionaba como que no,
se acostumbró tan rápidamente a la fluidez de la mamadera que no hacía el esfuerzo suficiente para vaciar mis pechos. Y ahí fue cuando me tomé del Señor y yo le clamaba en la ducha, lloraba y pidiéndole al Señor que Él obrara, que Él hiciera esa obra en Josefina, porque yo sabía que Él me había dotado de todo lo que necesitaba para darle pecho. Él me había dado todos los recursos. Y Él decía, pero Señor, si tú me pasaste a Josefina, me diste todo para yo proveerle lo que tú me diste para entregarle. Entonces yo no entendía por qué pasaba esto. Y me habían dejado dándole relleno, y yo me resistí, pero igual obedecí. No quería darle el relleno, pero igual obedecí. Y le daba un relleno al día. Y todo el resto del día puesta en el pecho. Todo el resto del día hasta que se acostumbrara nuevamente al pecho. Y estaba mi mamá en esa época conmigo. Y mi mamá es nuevita. Y yo tenía que ser fuerte también por ella, para no tocar también su corazón. Y no dar un testimonio que pudiera afectar el nombre de Cristo. Entonces mi único tiempo con el Señor era en las duchas. Y en las duchas yo veía que el Señor también respondía. Y yo sabía que si no hubiese estado el Señor en esa época, lo más probable es que yo hubiese quedado en una depresión postparto. Porque era tanto el dolor que yo tenía, era tanta la pena que yo sentía en ese momento, que claro, a lo mejor se ve como algo chico. Yo sé que quizá en comparación a otras situaciones que vives mamá es algo pequeño, pero en ese momento a mí me afectó mucho, 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 mucho. Y yo sé que si no hubiese estado tomada de la mano del Señor en esa época, la historia ahora hubiese sido otra. Quizás ya no estaría congregándome, quizás hubiese pasado, cómo hubiese afectado a mi hijo mayor, cómo hubiese afectado a mi familia, el no descansar y no confiar en el Señor. Porque finalmente aferrarme tanto a Él dio el resultado de que fuimos a los 10 días al control de la diada y el pediatra dijo, no, está lista, puede quitarle el relleno. Y ella respiró tranquila y fue feliz. Y vi como el Señor también pasó. Y vi como el Señor, esa tormenta que desde afuera quizá era un vasito de agua, pero que para mí era tan fuerte, el Señor la calmó esa tempestad y valió la pena porque vi la gran bonanza con el Señor. Bueno es Dios. En Salmos 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. El Señor, estas tormentas, hermanas, hermanos, son momentáneas, pero también existen otras tormentas que duran un poco más, pero también tienen una culminación, también van a terminar, porque tenemos que tener fe de que estas van a terminar, que no van a durar tanto tiempo, que van a durar. Aquí nuestras dos hermanas nos compartían dos cosas muy importantes en esta tormenta. Mi hermana Franci dijo, y yo obedecí, aunque ella no quería, aunque ella sabía que tal vez no tenía la razón, pero ella dijo, obedecí. Y nuestra hermana Jessica decía que ella había visto que había sido una consecuencia y pidió perdón. Ahí tenemos los dos tipos de tormentas que le decíamos, las tormentas que son externas, internas, y aquellas tormentas que son a causa de nuestras desobediencias. Pero gloria al Señor porque Él está aquí conmigo, está aquí con mis hermanas y está ahí también contigo. Esa tormenta que tal vez te está sobrepasando, dice el Señor, echa sobre Jehová tu carga, échala sobre Él. Yo les voy a contar que yo hace más o menos 2 años estoy viviendo una tormenta, pero es una tormenta donde el Señor me tiene dentro de la barca y me tiene como dentro de un caparazón. Hace más o menos 2 años, mi hija menor decidió irse de la casa. Y
ella tomó esa decisión, y es una decisión. Cuando nos tocan a nuestros hijos, cuando nos pasan, son, yo creo, las tormentas más fuertes. Esas tormentas que nosotros nos descolocan y decimos, Señor, ¿qué pasó aquí? Que como esos discípulos que estaban ahí, decía, pero si tú estás aquí, y a veces pensamos que vienen. Pero la buena palabra del Señor siempre nos va a traer consuelo y siempre nos va a dar esperanza. Hoy día nosotros eso queremos decirle, que en esas tormentas nos trae esperanza. Yo tengo esperanza de que sus promesas Él las cumple, tarde o temprano, que el hijo pródigo vuelve a casa y estamos esperando aquí. Yo estoy esperando, no mirando para atrás, sino que mirando allá hacia arriba, hacia el Señor, mirándolo a Él y esperando que Él mueva su mano a favor de aquel que un día se fue, aquel que un día no obedeció. Yo tomé la decisión, cuando sucede esto, tomé la decisión y dije, yo me quedo aquí. Yo me voy a quedar contigo, Señor, porque sé que tú eres bueno y eres un Dios lleno de misericordia, que eres un Dios que va a sostenerme en esta situación. Y hermana, hasta el día de hoy me ha sostenido. A veces he llegado ahí, a cada reunión he llegado arrastrándome, pero Dios ha sido tan bueno que siempre me da una palabra de aliento para que yo, mi fe, no desfallezca. Si tú ahí estás en medio de la tormenta y piensas que ya está, Dios se olvidó de ti, esas son mentiras del enemigo. No sé qué piensa usted, hermana Jessica, de esas mentiras que viene ahí en medio de la tormenta a decirnos el enemigo. Que no estemos en los cultos, que no estemos en el lugar apropiado. Cuéntenos usted ahí, ¿qué le pasó cuando usted vuelve del hospital y llega y está en silla de ruedas? Bueno, en el proceso de que me llevaron a urgencia, el médico me dice que me tienen que operar. Y para mí una operación era un trauma, porque yo tengo mucho miedo a la anestesia. Entonces, el tenerme que operar era complicado. La operación no fue en el mismo día que a mí me llevaron al hospital a Curicó, sino que fue al otro día siguiente. O sea, yo estuve como 36 horas en una camilla en urgencia, ni siquiera en una sala, en una cama, sino que en una camilla en urgencia, en el pasillo de urgencia. Yo vi muchas cosas, hasta que un día al Señor le pregunté qué es lo que quería de mí, porque yo me tenían ahí, o sea, los médicos pasaban por el lado mío y no pasaba nada. Después me operaron y cuando volví a la casa, me dieron de alta un día jueves. Y ese día a nosotros nos tocaba culto. Y yo le dije a la pastora, le pedí cobertura para ir al culto después de llegar del hospital por recién operada. Y la pastora me dice que no, que descanse y que por ese momento que no lo haga, porque igual venía recién saliendo del hospital, tenía que llegar a descansar un poquito, porque no es conveniente. Pero el día sábado yo igual asistí al culto en silla de ruedas, después de a poquito con mi pie encima de otra silla, con cojines y todas esas cosas. O sea, fue como bien para mí era el querer estar ahí. O sea, yo no quería en ningún momento faltar, a pesar de que me costaba, porque no podía caminar, tenía que depender de otra persona, no podía hacer nada yo sola, pues si yo no podía apoyar el pie, entonces siempre lo tenía que mantener en altura. Y yo me dolía la espalda por mi posición en la que tenía que tener mi pierna, y yo igual estaba ahí, pues pasé momentos muy difíciles, porque la paciencia en mi casa de repente no reinaba. Entonces en un momento ya aprendí a vivir de la gracia, no de la paciencia, sino que de la gracia del Señor. Aprendí a ser paciente también, a pedir ayuda cuando la necesitaba más urgente, y mi familia en ese sentido fue un apoyo grande, pues, y ellos crecieron
junto conmigo. O sea, en ningún momento ninguno de los 4 que estamos en la casa, ninguno se bajó de la barca. Nos mantuvimos ahí firmes, a pesar de que se remecía, pero no nos bajamos en ningún momento. Es importante eso, es importante que en nuestro testimonio, que si nosotros nos aferramos a aquel que nos salvó y que no nos va a dejar, porque si nos salvó no es para dejarnos, no es para dejarnos a mitad del camino, sino es para llevarnos completamente a su presencia un día ya en la eternidad, poder contemplarlo, poder pasear por esas calles de oro, ver esos mares de cristal y ver toda la maravilla, porque Él no murió en vano. Él murió para darnos vida, y dice la palabra vida y vida eterna. Y es importante, ¿saben por qué? Porque como yo les decía antes, como mi hermana les compartía, quedarse aquí, vivir el proceso, vivir la consecuencia, estar aquí postrado delante del Señor, nos va a garantizar también que los que están atrás o los que están al lado nuestro también puedan recibir del Señor. Y como decía en el discipulado, dar fruto, y que este fruto sea un fruto permanente. ¿No es cierto, mi hermana Franci? ¿Qué nos puede decir de eso, de ese fruto permanente y de que nosotros, como decía usted también, que usted no quería afectar a su hijo menor? La importancia de quedarse ahí en los procesos, porque nosotros tenemos procesos que ustedes ni siquiera se imaginan, pero Él sabe por qué toca esas áreas en nuestras vidas. Amén. Meditaba y escuchaba lo que contaban, lo que ambas decían, y es tan cierto. Durante toda nuestra vida, mientras estemos acá en la tierra, vamos a estar enfrentándonos a distintos procesos. Van a haber procesos como los de pequeños, quizá como el que me tocó a mí, que gracias al Señor fue en victoria y que no pasó a ser un proceso grande. Hay procesos más grandes como los de la hermana Jessica, o más largos como el de mi hermana Marlene. Pero todos estos procesos el Señor quiere que lo estemos viviendo dentro de la barca. El Señor lo que quiere es que nosotros nos mantengamos ahí. Nosotras siempre tenemos 2 posibilidades: estar con Cristo o irnos para otro lado. ¿En qué sentido? Nosotros podemos quizá tener un salvavidas, inflar un bote salvavidas y salir de la tormenta, o quizá encontremos una isla al ladito y queramos irnos a esa isla para ya no ser azotadas ni estar moviéndonos. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que, así como estos hombres que quizá en un momento tuvieron poca fe, pero después su fe creció, así también nosotras nos mantengamos ahí sin importar las circunstancias que estemos viviendo. El Señor quiere que permanezcamos. Durante esta pandemia yo creo que todos nos hemos enfrentado a distintos procesos, a procesos fuertes, a procesos duros, procesos económicos. Yo creo que ha sido un tiempo en el que el Señor nos ha enfrentado y nos ha mostrado como un espejo cómo somos nosotros. Ha mostrado, quizás nos ha apretado en alguna área donde hemos visto cosas que nosotros pensamos que ya no estaban, donde quizás hemos visto cosas que nosotros pensamos que no existían siquiera. Pero en este proceso, en este tiempo, lo que el Señor quiere es que nos mantengamos acá. El Señor me mostraba a través de esta palabra que cuando nosotros estamos dentro de la barca, estamos sobre la tormenta, mi hermana, porque estamos aquí, estamos guardados, aunque venga la ola, aunque de repente pueda llegar esta ola gigante que de repente pueden mostrar en las películas y entre esa agua, nosotros seguimos estando sobre esa tormenta, porque estamos con Cristo. Y aunque pueda verse todo azotado a nuestro alrededor, tenemos que tener en cuenta que viene esa gran bonanza. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Y lo que me mostraba también el Señor. Porque en Filipenses, por ejemplo, 3:14 nos dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Que mientras estamos en esa tormenta, mientras estamos siendo azotadas en esa barca, miremos la meta, miremos a Cristo. Porque cuando nosotras miramos la meta y miramos a Cristo, sabemos que esta tormenta es temporal, que esta tormenta va a pasar, que el Señor va a hablar, va a hablar.
ni siquiera va a levantar su voz, Él va a hablar y esa bonanza va a llegar. Entonces, que confiemos en el Señor, no dejemos que nada nos aparte del Señor, no dejemos que nuestra comodidad nos aparte del Señor, no dejemos que nuestra carne nos aparte del Señor, que con quien más tenemos lucha. Yo con quien más lucho es contra la Francia, más que con cualquier otro, ¿no? Es la Francia, que mi mayor enemiga, y a ella la que tengo que someter, porque si la someto a ella, tengo victoria. Y si la someto a ella y miro a Cristo en medio de mi tormenta, yo sé que voy a llegar a esa meta. La meta, aquella meta que todos deseamos, poder vivir eternamente con el Señor. Y esa meta, como mis hermanas compartían, es una meta donde solamente quedándote ahí al amparo, en el refugio, como dice en el Salmo, dice, el que habita, habitar en ese lugar, como decía mi hermana, esa barca es nuestro lugar seguro, esa barca es el lugar que te va a dar el consuelo, que te va a dar el refugio, que te va a sostener económicamente. Muchas veces tenemos tremendas tormentas económicas porque hicimos una mala inversión, porque usamos ese aparatito plástico una vez y después otra vez, y nos medimos las consecuencias y no esperamos que el Señor trajera la bendición en el momento propicio. Y ahí el Señor también nos dice que ahí en eso, porque vamos a aprender, estas tormentas son para aprender. Si yo no hubiese vivido la tormenta que estoy viviendo con mi hija, yo jamás podría tener misericordia ni habría podido orar por aquellas madres que sufren por sus hijos que no están. Y eso quiero que mis hermanas ahí me puedan compartir. ¿Qué aprendieron ustedes? ¿Qué aprendieron? ¿Cuál fue el fruto? Ese fruto agradable, ese fruto que le place al Señor en su proceso. Porque en esta tormenta, como decían ellos, conocí. ¿Y quién es este? Decía, mira que hace tantas maravillas. Y ahí le voy a pedir a mi hermana Jessica que nos diga, ¿cómo vio este Dios en medio de esta tormenta? Bueno, yo vi un Dios maravilloso, un Dios que me guardó en todo momento. Fue un Dios que no me dejó en ningún momento sola, porque el diagnóstico médico era de una larga recuperación, muy larga. Y cuando yo empecé con los tratamientos kinésicos, con las terapias kinesiológicas, empezó todo lo que era la pandemia. Entonces yo alcancé a tener 6 terapias solamente y yo no veía nada. Yo decía, no voy a poder caminar, voy a quedar con mi pie chueco. Para una mujer el poder usar un zapato de taco es importante porque se ve más estilizada la figura, más bonita, más elegante. Yo decía, no voy a poder hacer nada de esas cosas, voy a tener que andar con mi pie toda la vida con zapatilla o con pantufla. Y resulta de que Dios tenía otros planes para mí porque yo no quedé con ninguna secuela. Fueron solo 6 terapias de las 40 que me había recetado, me había dicho el doctor que tenía que tener. No tuve ninguna secuela, yo puedo usar tacos, puedo correr, puedo saltar, puedo jugar a la pelota con mis hijos y aprendí a conocer a ese Dios maravilloso que no abandona, que perdona los pecados cuando uno los confiesa. Yo sabía que ese era mi pecado y yo al confesarlo, Dios ya pasó adelante y me sostuvo en todo momento, pues nunca me abandonó. La batalla ya estaba ganada, la tormenta ya estaba calmada. Yo solamente tenía que esperar y tener paciencia para llegar al momento de que yo poder salir en victoria. Fue un 15 de marzo, cuando empezó toda la pandemia a full. Yo logré dar mis primeros pasos sin apoyo de bastones, sin apoyo de burritos, sin apoyo de nada, pero de ahí nunca más
no volví atrás, no miré atrás tampoco, no miré si quedaban indicios de tormenta o gotitas a alguna nube, no, nada. Yo seguí adelante y logré salir adelante en victoria porque el Señor me sostuvo en todo momento. Y lo principal, porque yo no quise bajarme de la barca, porque no fue que yo optara por, yo no quise en ningún momento bajarme del barco en el que me había subido hace tantos años atrás. Quedarse en la barca es importante. A veces nosotros, como mi hermana Francis tocaba un punto muy importante, y hoy día te queremos invitar a ti que te acomodaste un poquito y que estás ahí en tu casa viendo los cultos por Zoom, que estás viendo los cultos tal vez por las plataformas. Es grandioso poder estar ahí en la presencia del Señor. A veces vamos a tener tormentas y es necesario estar congregados unos con otros y poder recibir en el Espíritu el amor de los otros. Muchas veces, como decía la hermana, pasamos situaciones y queremos pasarlas solas, pero dice que nosotros tenemos que congregarnos. Por eso te invitamos también a subirte a esta barca, no estar al lado, no estar en la islita, no estar en el bote, porque a veces pensamos que estamos en la barca, pero estamos un poquito alejados, estamos un poquito acomodados. No, vente para acá. No le tengas, dice, no tengas miedo al proceso. Y esto lo digo con temor, no tengas miedo al proceso, porque dice, en el día que temo, yo voy a confiar en el Señor. Que en el día que tengamos temor, nosotros confiemos en el Señor. Confiemos plenamente, porque como les decíamos, Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar, no se va a apartar de nosotros. Hermana Francis, ¿qué nos puede compartir sobre quedarse ahí en la barca? Quedarse en la barca solo trae ganancia para nosotros. Lo único que hace es hacernos crecer. Cuando nosotros nos quedamos en la barca, como decía mi hermana Marlene, mi hermana Jessica, hay fruto en nosotros. Se produce ese fruto que puso el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, comienza a crecer ese fruto maravilloso que después va a poder alimentar a otro, y va a poder sembrarse, va a caer esta semilla agradable, que este fruto que trae testimonio, este fruto que trae salvación también para otro, empieza a crecer en uno. Qué importante es quedarnos en la barca en medio de la dificultad, ahí cuando el enemigo lo único que quiere es que nos bajemos, cuando el enemigo lo único que quiere es que desistamos, cuando el enemigo lo único que quiere es que dejemos de ver la meta, que dejemos de ver a Cristo. Qué importante es poder seguir en la barca, en medio de la tormenta, aunque no veamos nada, aunque esté todo oscuro, saber y confiar y creer que Cristo sigue ahí, recordando que nosotros no andamos por vista, recordando que nosotros no estamos por lo que estamos sintiendo, recordando que nosotras no estamos por lo que estamos viviendo, sino por lo que nos dice la palabra del Señor. Porque esa es nuestra verdad. Eso es lo que nos sostiene, la palabra de Dios. No nos sostiene lo que estamos viviendo, no nos sostiene lo que pensamos, no nos sostiene lo que sentimos. Porque todo eso es voluble, todo eso cambia. Lo único que nunca cambia es la palabra del Señor. Esta palabra es la que permanece para siempre. Esta palabra viva y eficaz. Esta palabra que cambia y que transforma constantemente. Esta palabra y este verbo que se hizo carne por nosotras. En esta palabra debemos confiar. Porque esa es la que nos va a llevar y nos va a sostener hasta el final, hasta el fin de nuestros días. No nos perdamos en el camino. Como decía la hermana Marlene, no nos perdamos a la mitad. No desistamos, aunque nos cueste, aunque nos duela. No soltemos la barca. Escondámonos. Si nos sentimos muy mojadas, recordemos que esta barca también tiene un lugar para reposar, para dormir, donde podemos echar nuestras cargas, donde podemos descansar. Recordemos que en esta barca está Cristo.
Y si en esta barca está Cristo, podemos descansar en Él, podemos echar sobre Él nuestras cargas. Y eso es lo que el Señor quiere que siempre recordemos, que pese a la tormenta, pese a las circunstancias, pese a lo que sintamos, Él sigue estando ahí. Él siempre está ahí. Esa es su promesa, que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y que nunca lo olvidemos, porque está en su palabra. Recordemos su palabra, alimentémonos de su palabra, porque es su palabra la que nos sostiene cuando ya nos sentemos de fallecer. El Espíritu Santo toma estas palabras y nos recuerda: mira, Francis, mira, hermana, mira lo que estás viviendo, hija mía. Mira lo que dice mi palabra. Mi palabra dice que yo no te dejo, yo no te abandono. Descansa en mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No se alejen por nada ni por nadie, y menos dejen de mirar a Cristo, porque en Cristo encontramos lo que necesitamos para estar seguras, y en Cristo tenemos nuestra salvación eterna. Y Cristo no nos pide nada que Él no haya hecho. Él vivió la tormenta más grande que puede vivir alguien. Él lo vivió todo. Dice su palabra que Él fue tentado en todo y pasó todas las situaciones que tú y que yo podemos. Él lo dejaron la familia, Él tal vez pasó necesidades en algún momento, no sé, pero Él lo pasó todo. Él sabe de tu situación, sabe de mi situación, sabe todo de nosotros, porque cada uno de nosotros, eso es lo bueno del Señor, que cada uno de nosotros somos tan importantes. Imagínate que vino desde allá de los cielos a pagar un precio precioso por nosotros, un precio de cruz, un precio de muerte. Él vivió. Él no nos va, y además que, como dice la palabra, no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Tú estás en esa tormenta. Nosotros te sabemos de tormenta y le pedimos al Señor que siempre nos recuerde la palabra, que siempre nos recuerde que nosotros estamos sostenidas por Él, y que si le hablamos y si le decimos: Señor, por favor, ven, Él va a venir. Él vino, calmó la tormenta, y ellos dijeron y vieron algo sobrenatural. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Yo me imagino cómo tienen que haber sido, que fue instantáneo, se calmó todo. Y así es el Señor. Estamos en el medio del proceso y de repente viene el Señor y ¡pam! Y lo cambia todo. Y nosotros podemos verlo cada vez más grande, cada vez más poderoso. Y eso queremos invitarte hoy día. Uno que te cobije, que te cobije. Yo siempre le digo a las hermanas: guardémonos, escondámonos en el medio del rebaño. Te invitamos que si tú no te estás congregando, ven, vive tu tormenta con el Señor. Si estás pasando alguna situación por causa de algún pecado que cometiste, ven, escóndete en el Señor. El Señor está presto para escuchar nuestro clamor, está presto para que tú y yo vamos a ese trono de gracia, nos podamos arrepentir y Él sanar nuestras heridas y sostenernos ahí en el medio de nuestras consecuencias. Porque ese es el Dios que nosotros conocemos. Conocemos a un Dios que incluso en la consecuencia, si tú te arrepintieres, dice, de todo corazón, Él no nos va a desechar. Tendremos que vivir las consecuencias, pero Él no nos va a desechar. Y yo aquí les quiero invitar a todas las mamás, a todos los papás, a todas las hijas, hijos, abuelas y abuelos, que esta palabra que está y vaya a buscar un lápiz, corra y anótelo, porque es una palabra que tiene una promesa para los que claman por alguien de su familia. Y dice, está en 2 de Crónicas 39. Y dice: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos, vuestros hijos, hallarán misericordia delante de los que lo tienen cautivo, de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Quedarse en la barca
tiene beneficio. Quedarse con el Señor, mirar al Señor, obedecer al Señor, leer de su palabra, estar en todos los llamados, estar en todas las reuniones, decir yo voy, Señor, aunque sea la rastra, pero llegamos. El Señor ahí dice, porque si tú te volvieres, mamá, papá, hija, abuelo, los que están allá, yo también me digo a mí mismo, oye, mira, si tú te volvieres, Él va a ir a hablarle allá, a los que están allá, a los que todavía no se convierten, a aquellos que estamos esperando. Él lo va a hacer, porque dice que si nosotros lo buscare, Él concederá aquellas peticiones, porque no estamos hablando de que los queremos tener aquí, sino que lo que estamos hablando es que puedan salvarse, es que puedan reconocer a Jesús en su corazón, es que ellos puedan volver a tomar los lugares que el Señor quiere y puedan hablarle a otros de la misericordia del Señor, que puedan hablarle a otros de que el Señor es bueno, que el Señor te salva, que el Señor está en medio de las tormentas. Y hermanas, les pido que ahí ustedes puedan despedirse, que puedan compartirnos algo que el Señor les haya hablado en este día, para que podamos despedirnos de nuestros hermanos. Hermana Jessica. Solo pedirles a las hermanas que nos ven y a las que nos ven por primera vez, que no hay que dejar nunca ni apartarse en ningún momento ni bajarse de la barca, porque en todo momento el Señor va a estar con nosotros, ya sea por cualquier circunstancia, ya sea por provocada o una tormenta provocada por nosotras o misma, o una tormenta que el Señor permitió que se pase en estos momentos. Pero lo importante es no bajarse y mantenerse firme y no soltar la mano de Dios en ningún momento, porque Él nos saca en victoria y no nos abandona en ninguna de las circunstancias. Hermana Francis. Meditaba y el Señor me recordaba qué importante es también recordar que no estamos solas ni solos en la barca. Estamos como cuerpo, estamos como iglesia en la barca. Y no estamos solos dentro de los procesos que vivamos. Ningún proceso lo vivimos solos. Si bien puede que sea algo de crecimiento personal, tenemos un respaldo. Tenemos gente atrás que está orando por nosotros durante ese proceso, que a través de esa oración nos sostiene, nos levanta, que si estamos pasando en esta tormenta, puede llegar una frazadita que nos dé calor, puede llegar un impermeable que nos cubra del agua. No estamos solas, no vivamos solas nuestros procesos. El Señor nos ha hablado tanto de esto y cada vez me hace más sentido, porque el enemigo lo único que quiere es que vivamos solas nuestros procesos. Porque cuando los vivimos solas y en silencio, estamos más vulnerables a lo que Él nos dice. Pero cuando lo decimos, cuando nos apoyamos de nuestros líderes, cuando nos apoyamos de nuestra iglesia como cuerpo, somos más fuertes. No vivamos solas los procesos. Tenemos una iglesia, tenemos un cuerpo, hay un rebaño que nos apoya. Hay una pastora que está con nosotros siempre, que nos apoya. Hay líderes que nos apoyan. Recordemos que podemos acudir a ellos para que este proceso sea un proceso más fácil de vivir, sea un proceso más fácil de llevar y sea un proceso quizás hasta más rápido de pasar, porque no lo vamos a vivir solas. Y no nos vamos a sentir solas, porque tenemos al cuerpo que está con nosotras, que nos apoya, y tenemos a nuestro Cristo que también nos acompaña siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, es importante. Como les decía, mantengámonos en medio del rebaño, ahí escondiditos, que mi hermana Francis nos compartía, nos decía, quédate ahí. Los procesos se pasan de mejor forma, hermanos, cuando
nosotros los declaramos ante nuestras autoridades, cuando nosotros nos quebrantamos, porque vamos a tener una palabra. Si tú vas y le dices, ¿sabes qué? Estoy pasando esta situación, va a haber gente que va a estar orando, va a haber gente que va a estar fortaleciendo, que va a estar intercediendo, que va a estar cubriendo, y por sobre todo, Dios te va a entregar a través de tus líderes, de nuestra pastora, nos va a entregar una palabra, y esa palabra va a ser ahí lo que nos va a sostener cuando vengan las olas, cuando venga el agua y nos quiera salpicar, pero nos va a mantener vivos, nos va a mantener aquí mirando directamente y pidiendo, querer ver el rostro de nuestro Señor en algún momento. Y le damos gracias a Dios por este momento, por haber podido estar, por haber sido bendecidas una vez más, de poder compartir, de poder hablar de lo que nosotros hemos vivido y cómo nosotros se nos ha revelado un poquito el Señor en nuestros corazones, este Dios grande, este Dios poderoso, fiel, misericordioso, porque no podemos decir otra cosa, porque así lo hemos visto. Oh, este hombre grande, ¿quién es? El Hijo de Dios. Así que, mis hermanos, nos despedimos, le damos gracias por habernos acompañado hasta el final y le pedimos a nuestra hermana Franci que por favor pueda orar para que ahí nos podamos despedir completamente de ustedes. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, porque sabemos que te tenemos a ti y que podemos, Señor, vivir todo tipo de tormentas, Señor, sin necesidad de bajarnos de la barca. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú, Señor, quien da bonanza cuando tú lo estimas conveniente, cuando tú ya crees que ya vivimos ese proceso. Trae esa bonanza a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para asirnos de ti, asirnos de tu palabra, Señor, y no apartarnos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para sostenernos en esa barca y que nada ni nadie nos baje, Señor. Ayúdanos, Señor, para pedir la ayuda, Señor, si nos sentimos desfallecer. Ayúdanos, Señor, para no vivir solos ni sola este proceso, Señor. Saber, Padre Santo, que cada una de las vivencias que tenemos, Señor, es para crecimiento y es para que las vivamos como cuerpo, Señor. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú venciste y sabemos que entre todas las situaciones que podamos vivir, tú ya lo venciste todo, Señor, en la cruz. Te pedimos, Señor, que nos ayude a mirarte a ti siempre, que nos ayude a mirar a la meta, que nos ayude a perseverar, Padre Santo, y que nos sostengas de la mano, que no nos sueltes, Señor, y no dejes, Padre Santo, que tampoco te soltemos, papá. Bendice esta palabra, Señor. Bendice a cada hermana, a cada hermano que pudo estar escuchándonos, Padre Santo. Esperamos, Padre, que suba esto con olor grato delante de ti y que así como a nosotras nos ha hecho crecer, también sea de bendición para cada uno de los oyentes, papá. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén.